Estamos aquí en la sede de la CTA Autónoma, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, provincia de Santa Fe, con dirigentes locales y también junto a Hugo Cachorro Godoy, dirigente nacional, secretario general de la CTA Autónoma. Es un gusto volver a charlar, Cachorro, sobre política. Recién charlábamos fuera de micrófonos. Es un escenario hipercomplejo. Argentina nos tiene en las últimas décadas acostumbrados tal vez a estos escenarios que uno... No te puedes aburrir. Claro, que primero eso. Dolorosamente Exacto. No te podés aburrir porque Exacto. Lo que sucedió el miércoles último, que fue la continuidad de un acto criminal de feroz represión que había sucedido una semana antes, cuando el gobierno reprimió a las diversas organizaciones de trabajadores e hinchas de clubes que fuimos a abrazar a los jubilados. Bueno, eso tuvo su continuidad en esa infame traición a la patria que se perpetró puertas adentro del Congreso, ¿no? Mientras afuera buena parte de nuestro pueblo volvía a abrazar a los jubilados y éramos más de los que habían movilizado la semana anterior, lo cual demostró que esa represión fue un fracaso, que lo único que tuvo como saldo criminal es que Pablo Grillo está peleando internado. Increíble. Producto de un granadazo que le apuntaron a la cabeza. Sí, pues además el protocolo de lanzamiento de gases es a 45 grados. Exacto. Un policía no puede tirar directamente al cuerpo. Excepto que tenga órdenes o que esté habilitado por sus dueños. Por eso nosotros decimos que acá la asesina es la ministra Bullrich y que por eso se tiene que ir. Pero bueno, fueron 2 miércoles que marcaron el desgarro de nuestra nación. Por un lado, buena parte de la representación institucional convalidando la suma del poder público, la posibilidad de permitirle al Fondo Monetario Internacional que una vez más establezca una estafa sobre el pueblo argentino y definan la política económica en nuestro país en lo inmediato y a los futuros gobiernos que vienen, legisladores que ni siquiera saben lo que votan. Pero bueno, los Quader se multiplican lamentablemente en nuestro país. Pero por otro lado, y esto es lo que alienta esperanza, o por lo menos para los trabajadores y trabajadoras creemos que es el hilito de dignidad de nuestro pueblo, esa patria sublevada que no termina de emerger, como diría Scalabrini Ortiz, pero que está presente siempre y que es lo que nos permite alentar la perspectiva de que esta experiencia nefasta que estamos transitando pueda muy pronto ser terminada. Así que bueno, y está ahí el germen. En esa doble sensación, sí. ¿no? Por un lado, dolor por la infame traición, por otro lado, la esperanza de la dignidad y la capacidad de solidaridad de nuestro pueblo. Eso iba a marcar, Cachorro. Me parece que la dignidad y bueno, ese sentimiento de hermandad en algún momento afloran en Argentina, en los argentinos, en buena parte. Esta idea de no abandonar a los jubilados, ¿no? Que es un sector que obviamente es un sector débil, porque bueno, no tienen la capacidad, quizás la fortaleza política de otros sectores activos. Sin embargo, bueno, va aflorando ahí en medio del pedregal una flor, ¿no? Y es importante, así como en la época del menemismo, bueno, la Marcha Federal y la Carpa Blanca y otras expresiones fueron tallando, ¿no? en la rebelión popular, la rebelión que dio curso después a un cambio de escenario político. Bueno, quizás de eso se trate también, ¿no? Mira, ayer tuvimos una reunión de la conducción nacional de la CTA en la cual
convocamos al paro nacional y a las movilizaciones del 24 de marzo y al paro nacional el 10 de abril y la movilización del día 9, en conjunto con la otra CTA y con la CGT, las tres centrales, convocando a una medida de fuerza que potencie esta dignidad de los jubilados. Porque el reclamo de los jubilados de que le devuelvan los medicamentos para no morir, que le den un aumento de emergencia y que no le corten la moratoria, porque si cortan la moratoria se termina el sistema jubilatorio para buena parte de los trabajadores y trabajadoras, porque en nuestro país más del 55% es precario y de lo que tenemos empleo el 40% es en negro. Por lo tanto, si se corta la moratoria jubilatoria, la previsional, solamente se va a poder jubilar hoy en la Argentina, en las actuales condiciones estructurales del trabajo, una mujer cada 10 y 3 hombres cada 10. Porque, bueno, esto también demuestra que son las mujeres las que sufren una doble desigualdad, como trabajadoras y de género. Claro. Porque son las más afectadas por la precariedad laboral, al igual que los jóvenes. Entonces, el problema de la demanda de los jubilados no es una demanda sectorial, es una demanda que está profundamente arraigada en la necesidad de un sistema laboral que tenga que ver con la dignidad del empleo, con la dignidad del ingreso, y que, bueno, que es lo que este gobierno está violentando, arrasando. Pero además... y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a terminar de arrasar. Claro, claro. Pero además lo que está planteando el gobierno Milei es un escenario donde los principales ajustados son los jubilados. Milei tiene un discurso donde plantea que no hay dinero, que no hay plata y que hay que hacer un esfuerzo sobre los más débiles, y paralelamente está generando una ficción, ¿no? Porque el Estado Nacional hoy tiene, este gobierno está generando un déficit descomunal con la toma de deuda colosal, ¿no? Porque el primer año 93.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento, y más esto que está planteando Cachorro, que no sabemos qué volumen va a ser el endeudamiento con el Fondo Monetario. Es una ficción realmente, ¿no? Me parece que en algún momento la sociedad va a empezar a despertar, ¿no? En este sentido, va a empezar a tener claro que es un discurso que no cierra. Mira, ¿cuáles son las tres cuestiones de las que se ufana el gobierno? La reducción del déficit fiscal. La reducción del déficit fiscal se hace en base, el 20% de eso, a la reducción del ingreso de los jubilados. El 10%, llamamos el 30%, de la reducción de salarios de los trabajadores y despido de trabajadores, pérdida de puestos de trabajo. Y el otro 10% por la obra pública que se dejó de realizar, en la cual se dejó de invertir. Y el otro 10% tiene que ver con los aportes a las provincias. Ahora, la paralización de la obra pública implica en la Argentina que se dejaron de construir 126.000 viviendas, de las cuales el 10% de eso, cerca de 12.000, 15.000, estaban para ser entregadas y no se entregan. Cuando decimos reducción del salario de los empleados públicos, decimos más de 40.000 trabajadores despedidos, han perdido su puesto de trabajo y una pérdida del 20% de sus ingresos. O sea, que de lo que se ufana el presidente es de producir esta destrucción social. Se ufana de mantener planchado el dólar. Ahora, por día se están yendo en la Argentina en la última semana 200 millones de dólares en bicicleta financiera, en fuga de capitales que se llevan la reserva del país. 200 millones por día, ya vamos
cerca de 1.000 millones. En 5 jornadas. En 5 jornadas. Evidentemente estamos en una situación, la política económica del gobierno atenta seriamente contra las condiciones sociales y de vida de nuestro pueblo. Por eso es que para nosotros es muy importante decir basta. No se puede seguir gobernando por decreto contra la Constitución, contra las condiciones de vida de nuestro pueblo, y es necesario ponerle un freno. Nosotros decimos que por eso convocamos al paro nacional. Claro, claro. Porque no es solamente en defensa propia del derecho de los trabajadores, es en defensa de la patria, porque lo que están instalando es una infame traición a la patria y están modificando la Constitución por decreto. Es una verdadera vergüenza que hay que frenar, hay que ponerle límites y hay que sostener la capacidad de movilización y presencia organizada de nuestro pueblo en las calles. Hugo, a propósito de esta avenida Santa Fe, de esta reunión que se viene con los compañeros locales, bueno, institucionalmente se viene un congreso, ¿podés comentarnos al respecto? Sí, bueno, y este es el motivo por el cual hoy estoy aquí en Santa Fe, al mismo tiempo que estamos acá en un plenario de trabajadores de la CTA Autónoma acá en Santa Fe. Encuentros similares se están realizando en el resto del país. Hoy mi compañero Ricardo Peiro, que es el secretario adjunto, está en Tucumán. Ayer estuvieron, el compañero Oscar de Isasi estuvo en el Chaco. Estamos realizando encuentros previos porque nosotros decimos que la gravedad de la situación, este atentado a la democracia, a las condiciones de vida de nuestro pueblo, lo que busca también es fragmentar la nación, perder definitivamente el sentido de nación, para que seamos concretamente una colonia, como lo que quiere Milei, servil a las manos, a los pies de Trump, sí, sí. Que hasta en un acto imperial define Trump a quién castiga, y entonces se atreve a meterse con los presidentes que eligió nuestro pueblo, como en el caso de prohibirle a Cristina Fernández el acceso al país. Más allá de cualquier otra discusión que tengamos los argentinos, no tiene ninguna autoridad, ni política, ni moral, ni institucional, el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, como tiene otros presidentes serviles, como el caso de Milei, se atreve a estas cosas. Pero lo que decía, que acá lo que están haciendo es destruyendo la nación. Y frente a esta política de fragmentar la nación es necesario recuperar un sentido de proyecto nacional. Y los trabajadores y las trabajadoras tenemos mucho que aportar en ese sentido. El Congreso Nacional que vamos a realizar y para el cual estamos haciendo encuentros preparatorios, tiene que ver con eso, con organizar no solamente la lucha en defensa de nuestros intereses, sino la posibilidad de proponer al conjunto de la sociedad argentina un proyecto y una propuesta de salida de la crisis. Porque esta crisis que atravesamos, que es de decadencia del país, producto de estas políticas neoliberales, el otro día hacía cuentas, y la mayor parte de estos 40 años de democracia estuvieron signados por políticas neoliberales. Fue la última etapa del gobierno de Alfonsín, fue el menemismo, fue el macrismo y ahora Milei. Pero además, Cachorro, si lo hablábamos fuera de micrófonos, si la la columna vertebral de las leyes de la última dictadura siguen vigentes, ¿qué aparato productivo se puede montar? ¿Qué fábrica se puede montar sobre una ley de entidades financieras
que lo que hace es privilegiar la usura, la especulación, la fuga de capitales. Son realmente grandes deudas de nuestra democracia, ¿no? O seguimos administrando el proyecto colonial o nos decidimos a tener un proyecto propio, ¿no? Es así, bueno, por eso nosotros decimos que Milei es la cuarta etapa de un proyecto de entrega, saqueo y coloniaje, que empezó la dictadura, que siguió el menemismo en democracia, que le dio continuidad a Macri y ahora Milei. Y que en todo caso las experiencias de gobierno que no fueron neoliberales en nuestra Argentina a lo largo de estos 40 años no se atrevieron a modificar, porque esa ley de entidades financieras en realidad es el decreto de entidades financieras que estableció Videla y Martínez de Hoz y que el Congreso de la Nación después convirtió en ley. La convalidó y la convirtió en ley. Es lo mismo que cuando en el gobierno de Alberto Fernández el Congreso de la Nación validó la estafa de Macri en términos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No habrá ninguna posibilidad de salida de esta situación de decadencia del país si no anulamos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esa será una responsabilidad del futuro gobierno y de la misma manera que es responsabilidad del Congreso y de la sociedad argentina crear condiciones para que Milei, por infame traición a la patria, sea juzgado políticamente, se establezca en el Congreso de la Nación un juicio político que le ponga freno y corte este momento tan oscuro de la historia argentina que él protagoniza y a la que hay que ponerle límite. Sin dudas. Bueno, Hugo, gracias por estos minutos. Sabemos que están ya prontos a realizar una actividad institucional y la seguimos en cualquier momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.